Momento de living, porque se está llevando adelante una campaña, incluso se está convocando a los vecinos y a aquellas personas con discapacidad a que se acerquen este jueves 16 de mayo a las 10:30 de la mañana para manifestarse contra el ajuste en discapacidad. Es por eso que ya está con nosotros Pablo Adrián Molero, él es coordinador del Foro para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pablo, bienvenido al living. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, Pablo, recién hablábamos detrás de cámaras, ¿no? Poniéndonos un poco al día, cómo está la situación con aquellas personas que tienen discapacidad, pero más que nada con todo lo que las rodea, ¿no? Arranquemos por parte. Sí. Toda persona que tiene una discapacidad, en su mayoría asiste a una institución, cuentan con el apoyo de distintas instituciones que los acompañan todos los días. No todas las personas... No todas las personas que tienen una discapacidad asisten. Tengamos en cuenta que en el país, según los últimos cálculos, habrá unos 3,5 millones de personas con discapacidad. La atención en el tema de discapacidad en el país es bastante endeble, ¿sí? Okay. O sea, en general es muy endeble. No hay, mismo en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en muchos lugares es endeble. ¿Qué significa endeble? Y que la gente no tiene necesariamente un centro de rehabilitación más o menos cercano a su casa, no tiene un centro de día para ir, el transporte se les complica, más si nos alejamos una cosa de la Ciudad de Buenos Aires, y ya después se empieza a complicar la cuestión. Escuelas es lo más fuerte que hay, pero también en muchos lugares falta. El tema del apoyo a la inclusión educativa también es un tema que todavía sigue siendo una política relativa en nuestro país. Así que la verdad es que, y todo lo que es especialmente atención primaria, o sea, un niño que se detecta una discapacidad o ha nacido con de una manera prematura y necesita una atención, no le es fácil encontrar atención. Así es. O sea, si alguien tiene un accidente, sí, se lo atiende, pero digamos, después no necesariamente hay una atención muy cercana. Bueno, a ver, estas instituciones que pueden estar cerca o no... Estas instituciones atienden más o menos a una población. No todas las personas con discapacidad necesitan de estas instituciones. Claro. ¿Sí? Estas instituciones son alrededor de asisten alrededor de 100.000 personas en el país. Estamos hablando de qué tipo de instituciones. O escuelas especiales, apoyo a la inclusión educativa, centros que apoyan esto, centros de día donde la gente generalmente de mayor de 18 años en adelante que ya pasó la escuela y no puede estar en otro lugar, va allí a pasar el día, a capacitarse. Son ONGs también. Estamos hablando, su gran mayoría de organizaciones no gubernamentales, así es, muchas de padres que las han generado, personas con discapacidad que las han generado y las regentean, instituciones privadas, de profesionales que han puesto alguna institución, fundaciones. Bueno, así como vienen sufriendo los distintos ajustes que se han dado en distintos ámbitos. Hablábamos en el caso de los clubes de barrio, que también son lugares de contención para la gente y demás, sociedades de fomento, distintos espacios que vienen sufriendo, no solo la inflación y todos los costos que tienen, también estas instituciones lo están atravesando. Sumado a un ajuste, ¿cómo es esto del ajuste? A ver, ¿quién financia estas instituciones? ¿Quién? ¿Sí? Algunas son financiadas por el mismo Estado, como alguien que tiene una pensión por discapacidad o por incapacidad laboral, asiste a esta institución, el Estado está obligado a través de Incluir Salud, lo que antiguamente era conocido por la gente PROFE, Programa Federal de Salud, que cuando alguien vaya a ese lugar con el permiso correspondiente y las instituciones tienen que cumplir una serie de obligaciones y personal, Incluir Salud lo financia, paga lo que sale. Después están las obras sociales que también están obligadas a financiar, las prepagas, el PAMI. Estas son quienes financian, no es solamente el Estado. Claro. Y por otro lado, ¿quién fija un precio de esto? ¿Quién fija lo que sale de esa atención? El Estado. O sea, no es que una persona dice, bueno, mi escuela va a salir tanto. No, las escuelas salen esto, un centro de día sale esto, y esto es lo que habría que pagar. ¿Sí? Entonces, a estas instituciones van estas personas y claramente lo que ha pasado es, por un lado tenemos el atraso, especialmente en Incluir Salud, o sea, el antiguo PROFE, que debe claramente desde algunas instituciones, tiene atrasos del 2017 que no se pagaron, un porcentaje que quedó allí atrasado, que nunca se pagó, algo del 2018, especialmente instituciones que aún no cobraron, no son muchas, pero no han cobrado octubre, instituciones que no han cobrado diciembre.
¿Y cómo se sostienen de esta manera? Las instituciones se van sosteniendo. Si vos tenés mucha gente de incluir salud, sí, se te complica muchísimo porque claramente los atrasos implican esto. Claro. Si tenés una población que a su vez tenés obras sociales y tenés otros ingresos, sí, vas tirando un poco mejor. Porque no es solamente el tema del atraso. ¿Qué más? Sino es que estos aranceles, o sea, el del arancel también está atrasado. ¿Sí? Venimos teniendo, se pidió un estudio de costos en el 2017, cuando el estudio de costos estaba medio terminando, cambio de autoridades, sí, y esto quedó ahí, y cuando se van viendo que los números que refleja el estudio de costos son muy altos, se dejan de hacer, ya ha pasado otras veces. Claro, no quieren Con lo cual, pagar lo que nunca realmente se termina de hay hacer el estudio de costos. Claro. Empiezan con discusiones, que esto no, que esto sí, nunca se termina. Con lo cual, las instituciones están atrasadas en su arancel. Nosotros pedimos el año pasado que, bueno, si no se reconocía el estudio de costos, por lo menos que se pagase lo que la inflación, costo de vida y los sueldos que hay que pagar, que son fijados por los sindicatos, básico dentro de se todo, pagara, ¿no? eso. Entonces, el año pasado pedíamos un aumento del 40%, 30 y algo por ciento, más o menos para poder seguir. ¿Y qué respuesta? No, el año pasado hubo un promedio, instituciones le dieron 5, otros le dieron 10, otros le dieron 10%. Otros le dieron 20 y algo, hubo un promedio sumando todo y hacer una gran mezcla, Sí. porque a los hogares le dieron un aumento casi el 30 y algo, hubo un aumento promedio del 22%, pero una institución o un profesional que atiende individualmente, vos le das un 5%, difícilmente frente a un 40 y algo por ciento, imposible. Sí. Las instituciones, algunas este año 2 o 3 han cerrado, algunas ya han planteado que van a atender menos días y otras... Y esto se transmite claramente, Pablo, en la gente que necesita Así de es. estas instituciones. Personas que tienen distintas dificultades y que dependen incluso de esta institución y que ahora se encuentran sin saber qué hacer al momento en el que no le brindan este servicio. Ahora, por otro lado, tenemos también el tema de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Los certificados de incapacidad laboral. Médico obligatorio, que se llama. Eso está unido al tema de las pensiones. Que en un momento, si la gente recuerda, no se había dado en el 2017-2018, incluso la baja de muchos de estos certificados. Las gentes que tenían alguna discapacidad se encontraban con que ya no contaban más con este... Sí, en el 2016-2017 lo que se hizo fue dar de baja a pensiones. A pensiones. Por algún entrecruzamiento que hizo el gobierno, que no está mal que lo haga, pero hizo un entrecruzamiento y consideró que algunas personas ya no tenían por qué cobrar la pensión. ¿Por qué estuvo mal hecho? Primero era discutible el criterio, pero supongamos que... Aclaremos que en el gobierno anterior también se habían dado estas pensiones a personas que quizás no tenían una incapacidad laboral, pero que estaban en una situación de pobreza y alguna discapacidad tenían, ¿no? alguna discapacidad y una situación de pobreza. Claro. O sea, no tenían una incapacidad laboral, que tenían una incapacidad laboral del 76%. Que tiene ¿sí? que ser del 76%. Y eso para lo da obtener el esto. certificado médico obligatorio. Ok. Entonces, el gobierno anterior, a mi criterio y al criterio de muchos, acertadamente salió a cubrir la discapacidad en situación de pobreza con esto. Muchos dicen que hubo una cuestión de maldad, hubo corrupción. Nosotros no decimos que no haya habido. Puede ser. Si hubo en tantas cosas, ¿por qué no puede haber sido en esto? Sí, sí. O sea, no nos negamos a que esto, pero si vos descubrís algo, lo que tenés que hacer es convocar a la gente, avisarle, ¿no? Que llegue, porque yo me acuerdo con el 2017 me llamó gente de Salta, gente de Gran Buenos Aires, y decirme, mire, es cierto, yo tengo otra cobertura, mi marido trabaja, Sí. pero sumando las dos cosas, la pensión con lo que gana mi marido, llegamos a 18.000 pesos, dice. Con lo cual, con los medicamentos que a veces hay que comprar, porque no nos da incluir salud, con los gastos que tenemos, esto no alcanza. Entonces, si vos considerás que alguien, y yo lo hablé en ese momento con la ministra actual, la ministra Stanley, y ella me entendió el planteo, si ustedes consideran, tienen que avisarle a la gente, Claro, que la gente antes. se presente Sí. antes de llegar a la ventanilla y encontrar que vos cobrabas 5.000, 4.000, Contabas lo que con fuera. esta cantidad de plata y de pronto no está Chao, más. hasta luego. Claro. Eso que pasó en el 2016, que pasó medio desapercibido en el Que fue 2017... un problema grave de comunicación, ¿no? No se respetaron los procesos administrativos. Ok. Vos antes de sacarle a algo que le fue dado, tenés que comunicarle. ¿sí? Exacto. No se respetó, porque no se respetó, la justicia mandó devolver las pensiones. No se devolvieron y últimamente la justicia, la Cámara, manda que realmente se devuelvan las pensiones. ¿Se hizo esto o no? Todavía No lo tenemos realizado. Como lo que hizo el gobierno fue
la primer fallo que hubo fue objetarlo. Sí. La segunda instancia le dice que no, que lo tiene que devolver. Así que estarán en proceso de devolver. Claro. Y es así como muchísimas personas que se quedaron sin esta pensión. Incluso hay gente que se quedó sin pensión. A ver, hizo este recorte sin control, sin analizar fue mal caso hecho. por caso, ¿no? Por ese motivo sacaron una nueva normativa donde especifica bien cómo hay que hacer el proceso y se empezó a enviar a familias o a personas con discapacidad, una carta documento en el cual se le dice que hay 60 días para presentarse y tienen que presentar el certificado médico obligatorio, claro, que ahora pasó a ser certificado médico obligatorio digital. Antes era un papel que se llenaba, ahora el médico tiene que entrar a internet en su lugar con una clave y tiene que llenar todos los datos y tiene que ser refrendado por el director del hospital. Esto trajo muchos problemas. ¿Por qué? Primero, los médicos no están solamente para esto. La gente empezó a ir al hospital a querer buscar. Los médicos decían, no estamos solamente para esto. No se los capacitó en tiempo y en forma. Y a su vez, no todos los hospitales tienen, o los centros de salud que haya cerca de una casa, no tienen internet en este país para poder hacer esto. Eso ya es increíble. Por más que los funcionarios dicen, bueno, si no es así, el gobierno hace una campaña que piensa llegar para que haya internet en todo el país al 90%, creo, a fin de año, con lo cual me está reconociendo que no hay internet en todo el país. Claro. Y dice, bueno, si no está en ese hospital, que vaya a otro. A la gente no le es tan fácil movilizarse ciertas cuestiones. Entonces, nosotros creemos que también en esto hay un error, no haber verificado previamente que había internet en todos lados. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires se negaba a darlo y había firmado por los médicos, por el hospital, director del hospital, que decía, no se lo puedo dar porque esto todavía no ha sido refrendado por no sé qué cosa, con lo cual la gente iba y decía, yo no se lo puedo dar. Y Pablo, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, nos estamos quedando sin tiempo, pero queda clarísima la situación en general, que es muy amplia realmente. Es por eso que ustedes se van a estar manifestando este jueves. El jueves 16 que viene, pasado mañana. A las 10:30, 11 de la mañana es la convocatoria, estaremos hasta la 1:30. Donde en realidad lo que queremos hacer, van a ir mucha gente que se ha convocado, queremos ir para hacernos presentes allí en Maipú, en la plaza que han abierto. Maipú. Así es, en la plaza, y hacer conocer, porque queremos que esto le llegue al presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque todas las notas que hemos enviado al presidente terminan con las mismas personas con las que nosotros charlamos comunitariamente y nada pasa. Antes de venir acá tuvimos una reunión con el responsable de discapacidad. Claramente se puso a disposición para volver a estudiar este tema, se le expresó todo nuevamente, todo esto que ya se le había expresado. Claro, que ya se viene expresando hace varios años, realmente. Así es. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, ya saben, la manifestación va a ser este jueves a las 10:30 de la mañana en la Quinta de Olivos. Allí van a estar manifestándose no al ajuste en discapacidad, este es el lema de la manifestación.